Enoc, el hombre divinamente transformado que descubrió el plan sagrado de caminar con Dios en el tercer año de Joacim, en una época oscura de la historia de la humanidad, en la séptima generación desde Adán, nació Enoc, hijo de Jarede. Este hombre, en medio de un pueblo que había olvidado a su Creador, se destacó por su rectitud y fidelidad. Su hogar, situado en la fértil región donde los ríos Tigris y Éufrates se entrelazaban, pronto se llenó de la luz de Dios, brillando contra el telón de fondo de la corrupción y la violencia que se apoderaban de la tierra. Las tradiciones de adoración a Yahvé estaban siendo reemplazadas por prácticas paganas que desafiaban su santidad. Sin embargo, Enoc, dotado de una fe inquebrantable, se levantó como un faro en medio de la oscuridad. En ocasiones, cuando su espíritu parecía abatirse, Enoc se retire a su jardín y allí, rodeado de la creación, escuchaba el susurro del viento que le llevaba las palabras de su Creador. En esos momentos de oración ferviente, un cielo cargado de promesas se abriría ante él, y visiones de redención y luz pronto se le revelaban, trayendo consigo advertencias sobre el juicio que se avecinaba. «Sed justos», oía resonar una voz clara, ya que la maldad en el corazón del hombre ha alcanzado su cúspide. Enoc, tocado por estas visiones sobrenaturales, decidió no callar. Un ardor por proclamar el arrepentimiento comenzó a llenar su ser, y se dispuso a hablarle a su pueblo, con la esperanza de que sus corazones endurecidos se ablandaran ante la voz del Altísimo. La indiferencia hacia su mensaje crecía como la maleza. Entre las noches estrelladas que iluminaban el firmamento, un deseo profundo y trascendental comenzó a brotar dentro de él. «¿Cómo puedo permanecer en pie, Señor?», clamaba al Creador mientras el pueblo se dejaba llevar por el abismo de la inmoralidad. Enoc sabía que ser fiel a Dios podría costarle mucho, pero no cejaba en su propósito. En ese clamor de su alma, algo notable ocurrió. Una gloria divina lo envolvió, y una paz inexplicable penetró cada fibra de su ser. La luz que lo rodeaba alimentaba su determinación de ser un testimonio viviente de la fidelidad de Dios. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Mientras las estrellas titilaban como faros en la noche oscura, Enoc, con prevención y expectativa, se preparaba para enfrentar el destino que le esperaba. Con cada paso que daba en pos de su propósito divino, la maldad a su alrededor parecía manifestarse con más ferocidad, desafiando su fe y compromiso, pero escalando entre luces y sombras de su realidad, él caminaba confiado sabiendo que el plan de Dios, misterioso y como aún no revelado, se desenredaría en su vida. ¿Qué nuevas visiones le otorgaría el Creador? ¿Lograría guiar a su gente de vuelta a la luz? La historia de Enoc apenas comenzaba. Un hombre fiel en un mundo caótico, y su caminar con Dios podría abrir puertas a un futuro jamás imaginado. Mientras el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo con tonos de oro y púrpura, Enoc se encontraba en la cima de una colina, contemplando el horizonte. La inquietud en su corazón crecía. Los clamores de su pueblo, sumidos en la iniquidad, resonaban en su espíritu como un eco persistente. Decidido a no rendirse, Enoc tomó la decisión de elevar su voz en clamor hacia el Creador.
¿Hasta cuándo, oh Dios, tolerarás esta rebelión? Exclamó, sus palabras llevadas por el viento hacia el infinito. Esa noche, mientras se preparaba para recibir del Señor una respuesta, Enoc se postró en oración, su rostro tocando el polvo polvoriento de la tierra que había sido creada por las manos de Dios. El silencio que rodeaba la colina era profundo, casi palpable, y la presencia del Altísimo comenzó a manifestarse como una nube blanca que lo envolvía con un resplandor sobrenatural. Fue entonces cuando el divino susurro descendió sobre él. Enoc, mi fiel siervo, he escuchado tus oraciones. Mira hacia el futuro. A medida que el cielo se iluminaba, visiones gloriosas comenzaron a formarse ante sus ojos. Enoc vio un pueblo reunido, sus corazones ardientes por la verdad, escuchando con atención, deseosos de ser guiados hacia la luz. Las imágenes se mezclaban con sombras donde se entrelazaban la esperanza y la desesperación. La obediencia y la desobediencia estaban en constante tensión. «No temas», decía la voz del Señor, «pues he preparado un camino que llevará a muchos a la redención». Enoc sintió la carga de su misión volverse más pesada, pero a la vez más gloriosa. «Señor, ¿cómo puedo llevar a los hombres a ti? Sus corazones están endurecidos como piedra», rogó con una fe renovada, y la voz le respondió, «Camina con integridad y con fe. Serás el faro en medio de la tormenta que ellos necesitan. Tu vida, más que tus palabras, será el testimonio que atraerá a los perdidos». Con cada palabra, el fuego de la convicción ardía más intensamente dentro de él. Enoc sabía que las olas de la iniquidad no cesarían fácilmente y que enfrentaría el rechazo y la burla. Sin embargo, la promesa de su Creador lo llenó de una confianza inquebrantable. La noche avanzaba y en su corazón lo llenaba una certeza: no estaba solo en este camino. Pasaron los días y cada mañana se levantaba dispuesto a hablar. Se erguía en los lugares públicos, su voz resonando en los valles, llamando a sus hermanos a arrepentirse, mientras sus corazones se cerraban en desesperante desinterés. Sin embargo, su fervor nunca disminuyó. No solo proclamaba el juicio que vendría, sino también la esperanza de un nuevo amanecer. Aquello que había visto en la visión lo mantenía firme. Una tarde, mientras predicaba, un hombre de aspecto rudo se acercó con desdén. «¿Quién eres tú para hablarnos así? ¿No ves que las tradiciones de nuestros padres son mayores que tus advertencias?» Enoc, con el corazón apesadumbrado, recordó las palabras del Señor. «Soy solo un siervo, pero lo que traigo es la verdad. Oye, ¿no ves la destrucción que ya nos rodea?» La atmósfera se tornó tensa. La multitud comenzó a murmurar, algunos interesándose, otros burlándose. Enoc sintió que el conflicto entre la luz y la oscuridad se manifestaba ante sus ojos. En ese momento su fe fue probada. ¿Sería suficiente su testimonio para dejar huella en los corazones apáticos de su pueblo? Irrumpiendo en su meditación, un silencio profundo llenó el aire, y en el fondo de su espíritu, Enoc percibió la cercanía de Dios. Sabía que el tiempo se acortaba y que la historia de su vida estaba entrelazada con un propósito grandioso aún por descubrir. Mientras reflexionaba en su corazón, un rayo de luz descendió desde el cielo, iluminando a Enoc y a la multitud. «Enoc, cuídate, pues el tiempo de la revelación se acerca. La visión no se tardará, y con ella la salvación que traerá la esperanza a los que se sometan a mi voluntad», resonó la voz del Altísimo. Con renovada convicción en su pecho, Enoc entendió que el verdadero camino apenas comenzaba y que el misterioso propósito de Dios se desvelaría en los días por venir. Mientras la multitud murmuraba, su espíritu ardía en anticipación, pues sabía que la historia de la redención estaba próxima a desplegarse, y el llamado a la fe
resonaría en cada rincón de la tierra. A la mañana siguiente, Enoc se despertó con la luz dorada del alba filtrándose por la ventana. Su corazón latía con un ritmo diferente, vibrante, lleno de propósito. Acababa de recibir del cielo un mensaje de esperanza, una promesa que lo convocaba a ser un instrumento de transformación. Su pecho rebosaba de fiel expectativa y el deseo de cumplir con la revelación que le había sido otorgada. Él sabía que cada paso que daba debía ser imbuido de la divinidad que recién había percibido. Así que, antes de dirigirse a la aldeana, buscó un lugar apartado donde la naturaleza lo rodeara en su belleza silenciosa. Allí miró al cielo, las nubes aún dormidas en el azul profundo, y oró con fervor: «Señor, guíame en este día, permíteme ser el canal de tu verdad y la luz que ilumina las tinieblas». Mientras Enoc avanzaba hacia el mercado, notó que el ambiente era más sombrío que de costumbre. Mentes cerradas luchaban con la realidad que él estaba traído ante ellos. Gentes de rostros cansados y corazones endurecidos se movían con apatía, abrumados por el peso del pecado. Pero Enoc no se desanimó. Su fe nueva se encendía con cada paso que daba. Cuando llegó, una multitud lo esperaba, algunos ansiosos de oírlo, otros desafiantes. «Enoc, hombre de Dios», gritó un joven. Su voz desbordaba de esperanza. «¿Qué tienes que decirnos hoy?» La pregunta resonó como un eco en el aire tenso. «Hoy les traigo un mensaje del Altísimo», comenzó Enoc con voz firme y clara. «No estamos solos en esta oscuridad. Él está aquí, dispuesto a traernos restauración. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado». Mateo 4:17. No tomen a la ligera esta advertencia, pues el tiempo es corto. A medida que Enoc hablaba, notas de convicción comenzaron a romper la dureza de algunos corazones. Pero también hubo resistencia. Un anciano se levantó entre la multitud. «¿Por qué deberíamos dejar nuestras tradiciones por tus palabras? ¿Acaso no vemos prosperidad a nuestro alrededor?», dijo, desafiando su mensaje. Enoc sintió el pulso de la batalla espiritual. El anciano, aunque venerable en edad, respondía al orgullo que había tomado posesión de muchos. Pero Enoc, armado con la verdad que le fue revelada, respondió con humildad y autoridad. «Las tradiciones pueden parecer prósperas, pero el alma del hombre clama por más, porque ¿qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma?». Marcos 8:36. El anciano se quedó en silencio. Algo en la cadencia de Enoc había penetrado su resistencia. En un rincón, un grupo comenzó a murmurar entre sí, algunos con los ojos llenos de lágrimas. La vida de Enoc, un testimonio de pureza y dedicación, había sembrado una chispa de reflexión en aquellos corazones endurecidos. De repente, una osa fuerte irrumpió en la escena, sacudiendo al grupo. Una sombra oscura cruzó el cielo, y Enoc sintió un escalofrío recorrer su ser. ¿Acaso no está escrito: «En tiempos de angustia busqué al Señor»? Salmos 18:6. Resonó el eco de su propia voz. Esta vez, sus palabras tenían el poder de sacudir las convicciones enraizadas. La nube oscura parecía prevenirles de que la lucha no era solo contra la iniquidad fuera, sino también dentro de ellos. «El tiempo de elegir se acerca», proclamó, «y el juicio del Altísimo no tardará en llegar a los hombres de esta generación. No se sientan inquebrantables, humíllense delante de su Creador y clamen por su misericordia». Enoc sintió que la atmósfera cambiaba nuevamente y una voz suave le susurró al oído: «Recuerda la promesa, Enoc. No temas, pues el camino que trazaste es la luz. La salvación se acerca». En ese instante, un nuevo destello de luz brilló en su corazón, y la certeza de su misión se selló en él. La historia de la redención se desplegaría, mas no solo en su tiempo, sino a través de futuros linajes.
Con la esperanza renacida en él, Enoc entendió que había un plan más grande que su ímpetu personal. La revelación de que su camino guiaba a otros hacia el entendimiento de la gracia y la verdad de Dios lo llenó de fervor. Y mientras la multitud observaba y reflexionaba, el eco de un vendaval celestial se escuchó en lo profundo. «Serás mi luz en generaciones que aún no han visto». Resonaba en su interior, mientras las sombras comenzaban a disiparse. Así, la inquietud del corazón de Enoc se transformó en un fervor por cumplir aquel divino mandamiento, consciente de que la historia apenas comenzaba a desvelarse y que un tiempo de cumplimiento estaba por venir. Entonces, mientras la multitud se dispersaba lentamente, Enoc sintió la presión de las miradas, cada una cargada de expectativas y dudas. Aún resonaban en su mente las palabras del Altísimo, instándolo a seguir adelante con valentía. Sabía que su misión apenas comenzaba, y que detrás de la resistencia había un anhelo oculto de esperanza. El camino de regreso a casa se sintió diferente, como si cada paso lo acercara a una retumbante decisión, un ciclo que comenzaría en lo profundo de su ser. Sin embargo, al llegar a su hogar, notó un extraño silencio. Las aves, que antes alegraban el aire con su canto, habían cesado su trino, como si la creación misma contuviera la respiración. Enoc abrió la puerta despacio y antes de adentrarse, elevó una oración. «Señor, ¿qué me quieres revelar en este silencio?» La respuesta fue inmediata, un susurro ignorado por muchos. «Tu camino es la luz. Despierta a aquellos que andan a oscuras». Despojándose de su abrigo, se sentó ante la sencilla mesa de madera, su mente repleta. Enoc percibía que la esencia de su jornada era más que un recado. Era un llamado a un cambio, un revuelo de vida ante la inercia. De repente, sintió un impulso abrumador de comenzar a escribir. En la soledad de su hogar, comenzó a plasmar en tablillas de arcilla los pensamientos que brotaban de su corazón, los cuales contenían vislumbres de la revelación que había recibido. Enoc escribió sobre el arrepentimiento, la búsqueda de la verdad y la promesa de redención. «Ciertamente, el camino es estrecho y pocos lo eligen», escribió. Luego enfatizó el amor y la gracia de Dios para aquellos que regresasen a Él. Su pluma parecía estar guiada por algo más que su entendimiento humano, como si el mismo espíritu le dictara las palabras. Sin embargo, no podía sacudirse la sensación de que el peligro acechaba a su alrededor. Esa sombra oscura que había visto en el mercado no era una advertencia vacía, sino una manifestación del mal que buscaba desviar el propósito de Dios en aquellos que deseaban seguir la luz. Mientras la noche caía, se escucharon ruidos extraños que provenían de afuera, murmullos entre muchos, y risas burlonas que rasgaron la atmósfera. Enoc, alarmado, miró por la ventana y vio a un grupo de hombres congregados, algunos de ellos conocidos, otros forasteros. La confusión en sus rostros era evidente. Antes de que pudiera reaccionar, una voz resonó en la noche. «Hombres de la aldea, el que se llama Enoc engaña a nuestros hijos. Sus palabras son veneno disfrazado de dulzura». El corazón de Enoc se apretó al escuchar la acusación, y comprendió que había llegado el momento crucial. «Señor, estoy delante de ti», oró en su mente, mientras la furia de la multitud crecía. La voz que había escuchado en el mercado volvió a susurrarle. «No temas, Enoc, esta es la hora de tu testimonio y de la grandeza de mi gloria». Al abrir la puerta, Enoc se presentó ante ellos. «Hermanos míos, ¿por qué han venido aquí con tales acusaciones? ¿Acaso no he hablado de la verdad que exige este tiempo?» Su voz resonó por encima del murmullo, llamando a la razón. El anciano que anteriormente se había levantado en el mercado dio un paso adelante. «Tú has perturbado nuestro orden, tus palabras están sembrando confusión». Enoc, con fervor renovado, respondió:
la confusión ya está en vosotros, porque cerráis los ojos a la calamidad que se avecina. Es tiempo de regresar vuestros corazones a Dios, el único que puede restaurar nuestras vidas. La multitud se dividió, unos murmurando en acuerdo, mientras otros se aferraban a la rabia. Enoc sintió el abismo en su interior. No era solo un conflicto de palabras, era un asalto al alma y al futuro. La sombra que habéis visto no se disipa con el silencio, sino con la valiente proclamación de la verdad. El tiempo apremia, y todos seremos responsables ante el trono. Sus palabras atravesaron la atmósfera tensa como un rayo iluminando la oscuridad, abriendo un camino para la fe y la redención. Pero en su corazón, Enoc comprendió que este conflicto era solo el principio de su travesía, ya que en el horizonte se avecinaba una revelación aún más profunda. Ciertamente vendrá un tiempo en el que el juicio será consumado, reflexionó. De pronto, una voz resonó en su interior. Y tú, Enoc, serás testigo de cosas que sorprenderán a todas las naciones. En ese momento, un estremecimiento recorrió su cuerpo. Algo milagroso estaba por surgir, revelando la magnificencia del plan divino que Dios había trazado. La historia de la humanidad se entrelazaba con su propia historia como un poderoso testamento de salvación. La noche apenas comenzaba, y el eco del llamado divino resonaba aún en sus venas, presagiando la inminente confrontación entre la luz y las tinieblas. Así, Enoc se mantuvo firme, consciente de que su destino estaba entrelazado con la historia redentora y que Dios, en su soberana misericordia, estaba entrelazando sus caminos. El aire se tornó denso alrededor de Enoc mientras continuaba su enfrentamiento con la multitud. Los rostros de sus hermanos, en su mayoría conocidos, le miraban con una mezcla de recelo y esperanza. En medio de la incertidumbre, el corazón de Enoc se convirtió en un reflejo de la lucha entre luz y oscuridad que se desarrollaba en aquel instante sagrado. «¿Hasta cuándo viviréis en tinieblas?», exclamó, su voz resonando con una autoridad que no era suya, sino que provenía del cielo. «El Altísimo ha hablado a través de mí, llamando a su pueblo a volver a él. Nosotros somos un pueblo elegido, y el camino que debemos tomar es la verdad. No permitáis que las palabras de aquellos que desean mantenernos ciegos os desvíen de la luz». El anciano al frente contuvo la respiración, consciente de que las palabras de Enoc estaban logrando algo inesperado. Algunos, tocados por la fragancia de verdad en la voz del hombre, comenzaron a cuestionar su propia beligerancia. Se podía observar cómo se movían inquietos, como hojas agitadas por el viento, pues la revelación de Enoc se aferraba a sus corazones. «No te dejes llevar por su elocuencia, anciano», gritó otro, encendiendo llamas de furia en aquellos que ya desconfiaban. «Él es un hereje, su mensaje es un reto a nuestras tradiciones». «¿Y qué de vuestras tradiciones?», replanteó Enoc, inquiriendo con pasión. «¿Acaso no se han olvidado de la raíz de la fe? ¿No se ha escrito que el Señor busca verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad?» Sus palabras encontraban hendidura en las almas, pues todo ser humano lleva en su interior un identitario eco de verdad, un deseo de genuina conexión con lo divino. A medida que la discusión aumentaba en intensidad, Enoc sintió cómo su espíritu se elevaba por encima de la contención. Se acordó de las visiones que había tenido en sus horas de oración, visiones que le mostraban un futuro donde el pueblo de Dios sería restaurado. Fue entonces que, en un acto de total entrega, comenzó a proclamar las palabras que le fueron reveladas. «Así dice el Señor, restauraré a mi pueblo y lo llevaré a aguas tranquilas. Aquellos que claman en el desierto, a ellos escucharé. No deis la espalda a esta promesa». El murmullo comenzó a cambiar de tono,
Un grupo se arrodilló, sumergiéndose en un lamento de arrepentimiento. Las lágrimas comenzaban a brotar y las mentes se abrían a la luz. Enoc observó un cambio palpable en la atmósfera que le rodeaba, un compendio de lucha, fe y redención. Sin embargo, en medio de la frágil victoria, la sombra que había acechado desde el principio empezó a manifestarse nuevamente. Un viento helado recorrió la muchedumbre. Enoc sintió que la atmósfera se saturaba de peligro, como una tormenta que se aproxima, y comprendió que una respuesta del reino de las tinieblas no tardaría en llegar. En el fondo de su ser, supo que este desafío fue solo el precursor de un enfrentamiento aún mayor. «Pronto, mis hermanos, seréis testigos de cosas grandes», dijo con voz firme, mientras una sombra oscura se dibujaba en el horizonte. Las fuerzas del mal intentarán silenciar esta verdad, pero el Señor levantará un estandarte a favor de su pueblo. Él no abandonará a aquellos que le buscan con un corazón sincero. El murmullo se convirtieron en gritos de angustia, y la multitud comenzó a dispersarse, aterrorizada por la inminente oscuridad. Enoc levantó sus ojos al cielo, sintiendo el peso del desafío sobre sus hombros. Sin embargo, una nueva voz vibró en su interior, más fuerte que antes. El tiempo de la manifestación ha llegado, y debes ser la luz en un mundo sumido en la oscuridad. Tú, Enoc, has sido elegido para caminar con Dios, y tu jornada apenas comienza. Se hizo un silencio aterrador en medio del caos. Antes de que el rostro de Enoc se tornara en temor, él comprendió que esto era parte del plan divino revelado. La lucha entre el bien y el mal, una narrativa de salvación y juicio que se desarrollaba bajo los cielos. Las esquinas del destino quedaban completadas conforme la fidelidad del Altísimo se desplegaba. Lo que se avecinaba en la vida de Enoc trascendía sus expectativas. El desafío era solo el inicio de algo más profundo. La misión que Dios había sembrado en su corazón comenzaba a germinar, mientras preparaba su espíritu para lo que vendría. Un camino de pruebas y gloria que, a través de sus pasos, les revelaría a las naciones la magnificencia de su Salvador. Dios, en su soberana gracia, trazaría una a una las líneas de su relato redentor. Mientras la multitud se dispersaba, Enoc permaneció en el centro del tumulto. Sus pensamientos ardían en su mente. La visión que había tenido en su soledad, en la cima de la montaña durante sus momentos de oración, regresó vívida. El cielo se había abierto ante él, mostrando ángeles alados que descendían como rayos de luz y una voz celestial que resonaba, dándole indicaciones sobre el camino que debía recorrer. Era un llamado al arrepentimiento, pero, sobre todo, a la unión de los corazones en la búsqueda de la verdad. Las sombras que se acercaban eran una manifestación palpable de la batalla espiritual que se libraba en el corazón del pueblo. Sintió que la presencia del maligno se giraba en torno a los hombres que, desprovistos de fe, se dejaban llevar por el miedo y por las manipulaciones de aquellos que habían abrazado la oscuridad. Enoc se apresuró a cerrar los ojos y orar en silencio. «Señor, dame fuerzas. Permíteme ser tu voz en este tiempo de incertidumbre». Al abrir los ojos, sus compañeros aún estaban allí, algunos atemorizados, otros dubitativos, pero la chispa de la esperanza comenzaba a arder en algunos. Aún así, el viento continuaba soplando, creando un susurro amenazador que llenaba el aire. No era solo viento, era un recordatorio de que la resistencia de la oscuridad estaba cerca. En ese momento crítico, Enoc recordó las palabras del Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. De pronto, un estruendo resonó en la distancia, y una nube oscura emergió del horizonte, desenfrenada y voraz. Era la representación de la ira que el reino de las tinieblas había acumulado. La multitud se congeló,
Sus rostros se contorsionaron ante lo que temían, y se aferraron a los brazos de sus compañeros buscando consuelo. Enoc, sintiendo la presión de la reunión, levantó su voz nuevamente. «Hermanos, no temáis a la oscuridad que se aproxima. Lo que veis no es más que un ícono de la batalla que se librará. Recordad las palabras de nuestro Dios. El Señor es luz y salvación. ¿De quién temeré?» La convicción en su voz logró calmar la tempestad interna de algunos. Entonces, el anciano que había desafiado a Enoc se acercó, dejando la cautela de lado. «¿Y si esta es nuestra condena, Enoc? ¿Y si el juicio se cierne sobre nosotros como el manto de esta sombra?» «¡No!», exclamó Enoc, levantando su mano en un gesto de autoridad y determinación. «El juicio no es el final de la historia, sino el comienzo de la restauración. Dios ha prometido que de la desolación nacerá un nuevo pacto. A las naciones se les llama a convertirse, y aquellos que son sinceros de corazón verán la salvación desde los cielos». Mientras hablaba, sintió que un poder se apoderaba de su ser, otorgándole fuerza ante la adversidad. La nube oscura se detuvo a medio camino, como si dudara por un instante. Enoc vio en sus profundidades figuras difusas que parecían debatirse entre avanzar o retroceder. Recordó el llamado profundo de la palabra que le había sido dada. «Levántate, Enoc, y no temas. Camina con Dios y sé de bendición para las generaciones». Gritos resonaron nuevamente, esta vez más intensos, como un clamor de lucha entre lo que quedaba de luz y la inminente oscuridad. Él se volvió hacia el pueblo. «Este es nuestro tiempo, hermanos, no uno de miedo, sino de fe. Lo que está por venir no está destinado a destruirnos, sino a purificarnos. Vengan, levantemos nuestras voces en alabanza, invoquemos al Altísimo, y veréis cómo las tinieblas retroceden ante la luz». Así, levantaron sus voces en un clamor de adoración. Los corazones de muchos comenzaron a ungirse de fe, brillando con la verdad de lo que Enoc había proclamado. La sombra titubeó, como si el eco de la adoración atravesara la niebla que lo cubría, revelando la gloria de Dios dispuesta a intervenir. Sin embargo, Enoc sintió en su interior una nueva revelación. «Pero lo que estoy sintiendo no es simplemente el alivio de un enfrentamiento», pensó, consciente de que las palabras de su Dios aún estaban en la balanza. «Algo mayor está por manifestarse, y mi llamado a caminar con Él se convierte en el camino para muchos». La tensión del momento se volvió eléctrica cuando una voz resonó en su interior, más fuerte que antes. «Enoc, la hora de revelación se acerca, porque lo que estaba oculto será expuesto. Caminas ahora en el umbral de un nuevo pacto, y la historia de tu vida se unirá a la historia de redención para todos los hombres». La atmósfera cambió, y una nueva pregunta surgió para envolver la mente de Enoc y del pueblo. ¿Cómo sería este nuevo pacto? ¿Qué gran diseño de Dios se despliega ante ellos mientras ellos enfrentan la oscuridad? Las respuestas aún estaban a la espera. La multitud, sintiendo la presión del momento, comenzó a murmurar entre sí. Algunos aún temían la sombra que los rodeaba, mientras que otros, tocados por las palabras encendidas de Enoc, empezaron a buscar en sus corazones la verdad que tanto anhelaban. Enoc levantó sus manos hacia el cielo, donde la oscuridad parecía encresparse, como un mar en tormenta. La luz de su fe se transformaba en un faro. «Escuchad, pueblo de Dios», gritó, su voz resonando como un trueno en medio de la tempestad. «El Altísimo ha prometido, si se humillare mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oraren y buscaren mi rostro, y se volvieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra». Ledús Crónicas 7:14. La sanidad de nuestra nación comienza aquí, en este mismo instante, en nuestros corazones.
La oscuridad, desafiada por la fe y la adoración, retrocedía lentamente, como si temiera la luz recién fomentada por el pueblo. Enoc notó cómo algunos de los más incrédulos empezaron a abrirse, sus rostros tornándose de la resignación a una esperanza temblorosa. Fue entonces cuando la nube oscura en la que había permanecido la ira del enemigo vibró como si estuviera viva y se desvanecía poco a poco, revelando un vasto campo estrellado que competía con el brillo celestial. Y en medio de esa luz renovada, una figura resplandeciente apareció. Era un ángel, sus alas brillaban como canela al amanecer, y su sola presencia parecía traer un mensaje de esperanza. Enoc, el Señor se deleita en tu intercesión. Ha preparado un nuevo camino, un pacto que será establecido no solo con tu generación, sino con toda la humanidad, a través de la fe en el futuro que se revelará. Los ojos de Enoc se abrieron, abrumados por la magnificencia del ser celestial. ¿Qué debo hacer, Señor?, preguntó, sintiendo el temblor de su corazón resonar como un tambor de guerra. Tu camino será llamado el camino de la justicia, respondió el ángel. Varias generaciones verán la gloria del Dios vivo. Deberás ser su mensajero, su testigo, y a través de ti muchos descubrirán el amor que trasciende a todos y cada uno de los corazones. El juicio no será solo un acto de condena, sino un acto de redención. En el corazón del pueblo hay aún una llama de esperanza que será avivada por tu fe y tu entrega. Mientras el ángel hablaba, Enoc sintió que una nueva unción caía sobre él, como si todo el peso del mundo se disipara, dejando solo una confianza indescriptible. Miró al pueblo, a sus hermanos y hermanas, y vio en sus ojos no solo temor, sino también un gesto de despertar. Eran las semillas de un pueblo que comenzaba a creer. La voz del ángel resonó de nuevo. No olvides lo que has visto y oído hoy. La fidelidad del Señor será al final la senda que todos caminarán, y tú serás el que traiga las buenas nuevas a los que aún yacen en la oscuridad. Con su corazón ardiente, Enoc dio un paso hacia adelante, los brazos extendidos. Hermanos, el tiempo del nuevo pacto ha llegado, cantemos con alegría. Invitemos a todos a unirse a esta nueva obra redentora para que el reino de Dios se manifieste entre nosotros. En ese momento, un profundo silencio se apoderó del pueblo. No era un silencio cargado de miedo, sino uno de espera y expectante reverencia. Enoc sintió que lo que estaba a punto de suceder iba más allá de él. Era un despliegue del poder de Dios, una declaración que resonaría a través de las generaciones. Pero en lo profundo de su espíritu, Enoc experimentó un tirón. Había algo que aún no se había revelado, algo en aquel nuevo pacto, una pieza del rompecabezas divino que permanecía oculta, lista para ser desvelada. ¿De qué manera se consumará, Señor? Una pregunta cargada de asombro flotó en su mente, mientras las luces en el cielo empezaron a danzar en patrones que aún no podía comprender. La sombra que había sido ahuyentada pareció tener una última palabra. Enoc sintió la tensión, una advertencia que flotaba en el aire. La oscuridad también busca su momento, y no permitirá que la luz se expanda sin resistirse. Prepara tu corazón, porque la batalla por la fe es solo el comienzo. Así, en ese instante crucial, el pueblo había sido llamado a un nuevo viaje, un viaje que no solo consistiría en confrontaciones, sino en un descubrimiento profundo de la gracia divina. ¿Qué misterios esperarían a ser revelados en la inminente lucha? Enoc sabía que lo que vendría sería una manifestación impresionante de la soberanía de Dios. Y él estaba aquí para ser parte de ello, así como cada corazón que anhelaba la luz. Las estrellas en el firmamento comenzaron a girar con una intensidad que desafiaba la comprensión humana. Tal era la obra de la luz en este nuevo amanecer espiritual. Enoc, con su corazón palpitante,
Sabía que sus palabras sencillas y la profunda convicción de su alma estaban en el umbral de una transformación monumental. La multitud seguía atenta, absorbida por la presencia del ángel y el eco de la promesa divina que resonaba en su interior. «¿Qué sigue, Señor?», murmuró Enoc, sabiendo que su papel como mensajero traía consigo un peso inmenso. Así como el pueblo se ha humillado y ha comenzado a clamar por el perdón, así también el cielo ha respondido. «Visualiza lo que se avecina», dijo el ángel, su voz como un susurro entre susurros. «Un viento vendrá desde los 4 puntos cardinales, trayendo con él noticias y un recordatorio de que el Dios de tus padres jamás ha abandonado a su pueblo». Enoc sintió su fe arder con un renovado fervor. La visión que el ángel le ofrecía no era sólo de liberación, sino de un testimonio que recorrería territorios desolados, llegando incluso a los confines de la tierra. En su fin, el ángel se desvanecía en luces parpadeantes, dejando a Enoc con la sensación de que la batalla espiritual estaba por comenzar. Los murmullos en el pueblo se intensificaron, llenando el aire de una mezcla de ansiedad y anhelo. «Hermanos, escuchadme. El tiempo de la esperanza ha llegado», proclamó Enoc, su voz ahora un eco de su fervor. «En el horizonte ya están dibujándose signos del nuevo pacto que ha de llegar. Aunque la lucha sea feroz, no temáis, porque nuestra fe va adelante de nosotros, combatiendo las tinieblas que vienen a perturbar nuestro camino». Al pronunciar esas palabras, algo excepcional ocurrió. Un ramal de luz se extendió por entre la multitud. Algunos comenzaron a alzar sus manos, mientras que otros caían de rodillas en profunda adoración, sintiendo el toque del Altísimo sobre ellos. En ese momento, cada flujo de tristeza y desesperanza comenzó a ser reemplazado por una alegría inefable, un sentido de unidad y propósito. El cambio era palpable, como si cada corazón latía en un solo compás. Sin embargo, en el trasfondo visible de esa alegría, la sombra que había advertido Enoc no había desaparecido. Un murmullo bajo de descontento comenzó a surgir entre algunos que aún se aferraban a la incredulidad. ¿Podrá realmente ser diferente? ¿Estamos a merced de meras palabras? Se oyó decir a un hombre de voz grave, vestido con ropajes que lo marcaban como un líder entre los escépticos. Enoc, sintiendo la tensión, se acercó a este hombre. La duda puede ser un ladrón de esperanza, pero la fe es un escudo contra la adversidad. El mismo Dios que conoce cada lágrima tuya ha prometido que existirá un pacto nuevo, uno sellado no en piedra, sino en corazones. Solo se requiere que des el paso hacia la fe verdadera. El líder incrédulo se quedó sin palabras. Enoc volvió su atención al conjunto del pueblo. Hoy estamos en la encrucijada, donde la luz y la oscuridad se encuentran, y cada uno debe decidir con qué lado desean alinearse. Un silencio pesado cayó sobre el grupo, mientras cada uno reflexionaba sobre las palabras del iniciador de esa nueva esperanza. Fue en ese momento que un gran estruendo resonó y una ráfaga de viento recorrió el campo, como si el mismo cielo estuviera descendiendo sobre ellos. Los corazones comenzaron a palpitar al unísono, y Enoc sintió que el peso de la gloria de Dios caía sobre ellos. «Este es solo el comienzo, pueblo de Dios», proclamó Enoc, la corriente divina corriendo a través de él. «Un nuevo despertar nos espera, y si permanecemos unidos en la fe, seremos testigos de maravillas que jamás hemos imaginado». La multitud, en un clamor colectivo de fe, se sintió entregada a un propósito mayor. Sin embargo, Enoc sabía que esto solo era un preludio de lo que estaba por venir. En los rincones oscuros del alma humana, la batalla por la luz apenas comienza. «¿Qué revelaciones vendrán en la lucha que se avecina?», pensó Enoc, sintiendo un nuevo llamado a la preparación. Así, mientras su pueblo se unía en un clamor de adoración,
Enoc estaba segurísimo de que las sombras que aún se cernían no se rendirían fácilmente. La senda hacia un nuevo pacto sería marcada por la fe, pero la guerra espiritual estaba próximo a desatarse. Y en medio de todo esto, se tejía un plan más grande, uno que revelaría su culminación en una promesa que resonaría a lo largo de las edades. ¿Cuál sería la forma final de este nuevo pacto? ¿Qué sacrificios harían falta y qué profecía debía cumplirse para que la luz prevaleciera? Enoc aguardaba la respuesta, con su corazón dispuesto y su espíritu prestos para la batalla, pues la historia de la redención estaba en marcha. Y sucedió que cuando la oscuridad comenzó a extenderse por el horizonte, una profunda quietud se apoderó del pueblo. Enoc, sintiendo el peso del ambiente, dirigió su mirada hacia el cielo, donde las nubes, como mensajeras del Altísimo, comenzaron a densificarse. Su corazón latía fuerte, recordando las promesas de Dios a su pueblo, y en ese momento no solo sentía el impetuoso deseo de continuar hablando, sino también la necesidad de escuchar. «Señor», susurró Enoc, «¿qué es lo que has de mostrarme en este día?» Y en respuesta el eco de su súplica reverberó por toda su alma. «Prepárate, Enoc». Se oyó una voz clara y distinta, «pues lo que se avecina es de tal magnitud que la tierra temblará y los cielos rugirán. La prueba será intensa, pero de ella nacerá la salvación». Una brisa fresca surgió, dejando entrever un destello de luz que iluminó la faz de su siervo. «Todos ustedes que han claudicado en su fe, escuchen mi voz», habló Enoc con determinación. «Este viento que sopla no es casualidad, es un llamado de Dios. Su promesa vibrante nos invita a entrar en un nuevo pacto, uno de transformación y esperanza. Lo que está por venir no solo cambiará los corazones de los hombres, sino que marcará la llegada de su reino en nosotros». Un murmullo de inquietud se extendió otra vez. Susurros de duda se entrelazaron con la voz del líder escéptico que, sintiendo la creciente palpitación de los hombres a su alrededor, se atrevió a interpelar. «¿Y cuál es esta promesa que te embriaga, Enoc? ¿Cómo puede ser que un hombre, con su simple fe, traiga cambio en esta tierra sumida en oscuridad?» Con un fervor renovado, Enoc se acercó a él. «No soy yo quien trae la luz, sino el mismo Dios que liberará a su pueblo. Recuerda las palabras de los profetas. Así como el pueblo fue cautivo en Egipto, también al final será liberado. Y os recogeré de entre las naciones, y os traeré a vuestra tierra». Ezequiel 36:24. Su corazón ardía con la certeza de que el Altísimo estaba en movimiento, y lo que parecía imposible iba camino a cumplirse. La multitud comenzó a agitarse, y la atmósfera se tornó electrizante. «Si tan solo pudiéramos creer en las promesas de nuestro Dios», murmuró una mujer entre las filas, con lágrimas brillando en sus ojos. «¿Qué será de nosotros cuando el viento sopla y el cielo se oscurece?» «Es el principio de una nueva era», respondió Enoc, ardiente en su proclamación. «No el final, sino un nuevo comienzo. La obra de redención debe suceder y será un sacrificio. Así como Isaac llevó la leña para el sacrificio, también será necesario que llevemos nuestras cargas, pero el sacrificio será un acto de glorificación, un encuentro con el Altísimo». La emoción creció al escucharlo, comunicando la fuerza de su convicción, pero Enoc sabía que algo más profundo se avecinaba. En ese instante, los cielos se dividieron y una luminosidad penetrante se filtró a través de las nubes. Enoc sintió que un poder divino se manifestaba y comprendió que el desafío que se acercaba iba a exigir más que palabras. Requeriría fe genuina y acciones decididas. Si decidimos avanzar en el camino de Dios, debemos estar listos para enfrentar la adversidad. Permitid que el Señor nos prepare y nos guíe.
Venirá un tiempo de purificación, y sólo los que tengan la fe inquebrantable podrán resistir las tormentas venideras. Así, mientras la luz comenzaba a disipar las sombras del temor, Enoc levantó su rostro al cielo, sintiendo que un nuevo llamado se gestaba en su interior. Sabía que, a través de cada prueba, el propósito de Dios sería revelado, uno que resonaría a través de las generaciones. ¿Qué sacrificio deberá hacerse para que se cumplan todas estas promesas?, pensó Enoc, sintiendo en su corazón el peso de aquellas palabras, sabiendo que el plan divino apenas comenzaba a desenrollarse. Cada paso hacia adelante en la senda de la fe macaba un eco en el cielo. Las revelaciones estaban a punto de caer como el rocío de la mañana, trayendo consigo la esperanza que iluminaba aún las noches más oscuras. A medida que el pueblo clamaba en colectivo, Enoc sintió que el tiempo de la decisión estaba cerca. El ingenio y la sabiduría de Dios estaban por revelarse, y Enoc, lleno de anticipación, esperaba ansioso la próxima manifestación de su soberano plan. Enoc permanecía en pie, con el corazón rebosante de fe y la mirada fija hacia el horizonte. La multitud lo observaba expectante, como si cada individuo estuviera en un delgado hilo entre la duda y la esperanza. Los cielos comenzaban a oscurecerse de nuevo, pero dentro de él una chispa de luz ardía intensamente. Sabía que su misión era más grande que él mismo. La sombra de la maldad avanzaba, pero también sabía que la victoria final pertenecía al Dios Altísimo. «¿Qué más, Señor?», clamó Enoc en su alma, buscando comprensión sobre el camino que se desvelaba ante él. En su interior, un impulso creciente forjaba la convicción de que el sacrificio era una pieza fundamental en el plan de redención que aguardaba. El viento se intensificó, trayendo consigo voces apagadas de generaciones pasadas, susurros de profecías que clamaban por cumplirse. «Enoc, tú serás un precursor del nuevo pacto», resonó la voz del Altísimo en su corazón. «A través de ti, las promesas se manifestarán, pero primero deberás ejemplificar el sacrificio de la misma forma que he hecho en el pasado con mis siervos». Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, algunos se quedaban, sintiendo la urgencia del momento. Enoc tenía que hacer algo que sellara su compromiso de caminar con Dios. Tuvo una visión, un altar, un sacrificio que simbolizara la entrega de su propia vida a la voluntad de Dios. «Voy a construir un altar en este lugar», declaró Enoc, su voz resonando entre la multitud. «Un altar que recordará la fidelidad de Dios y será un símbolo de nuestra entrega total a su propósito». Los murmullos comenzaron a crecer entre la gente. Algunos se preguntaban cómo un hombre podría ser tan audaz. Otros sentían la revelación de la verdad. Enoc sintió la convocatoria del cielo. Los corazones con hambre de revelación estaban unidos en un propósito colectivo. Cada uno de nosotros debe ofrecer algo de lo más profundo de nuestros corazones, dijo Enoc, su voz saturada de ardor. Y no solo traeremos lo físico, sino también nuestros sueños y anhelos. Este no será solo un sacrificio de animales, sino un acto de consagración de un alma entregada a la obra del Creador. Así, hombres y mujeres comenzaron a unirse trayendo elementos que representaban sus deseos y pasiones. Se levantaron ramas, animales y ofrendas, mientras Enoc coordinaba el esfuerzo, movido por una fuerza interior que sólo podía venir de la influencia divina. Cuando el altar estuvo completo, Enoc tomó un momento para mirar alrededor. Sus ojos se encontraron con los de algunos que habían sido escépticos. Ahora, en sus miradas, había destellos de esperanza, un indicio de transformación inminente. «Este altar será el punto de encuentro entre nosotros y nuestro Dios», proclamó Enoc con vehemencia. «Clamaremos a Él en nuestra angustia y espera, y Él nos responderá conforme a su voluntad perfecta».
Mientras preparaba el sacrificio, su corazón latía fuertemente. La atmósfera alrededor de él palpaba una expectación palpable. Al encender la llama sobre el altar, las chispas danzaron hacia el cielo, amenazando con abrir el portal de lo divino. «Mire, oíd, pueblo de Dios, el fuego que arde aquí simboliza nuestra entrega. Aceptaremos el sacrificio que nos une a la gloria del Altísimo». Los ojos de la multitud comenzaron a llenarse de lágrimas y asombro. Con cada oración que Enoc ofrecía, sentía un vínculo más fuerte con su Creador. «Señor, estoy listo para ser el mensajero de tu pacto. Estoy dispuesto a sacrificar todo por tu gloria si eso trae salvación a la humanidad». De repente, vientos tumultuosos soplaron desde la lejanía, como una manifestación del poder de Dios. La llama se avivó en respuesta a la súplica de los corazones reunidos, y una luz brillante descendió sobre el altar. Enoc cayó de rodillas, lleno de asombro. «Esto es solo el comienzo». Resonó una voz profunda y clara que parecía venir de los mismos cielos. «Porque lo que has ofrecido, Enoc, es un reflejo de la entrega que yo mismo haré más adelante. La salvación se acercará, y tú serás testigo». Los murmullos de los espectadores comenzaron a evolucionar, muchos sintiendo la llama de la fe encendiéndose en sus almas. El sacrificio que Enoc había presentado será testigo del levantamiento de una nueva nación. Una nación que se regocijaría en la luz y huiría de las sombras de la iniquidad. Pero en el fondo de su ser, Enoc sabía que la batalla no había terminado. El eco de la resistencia aún resonaba en el ambiente. «Señor, ¿qué nueva revelación te prepara el camino entre nosotros? ¿Habrá pruebas que debamos enfrentar?» Las preguntas en su mente danzaban a medida que la luz del altar ardía intensamente, dispersando las sombras. El silencio llenó el aire y la multitud, sintiendo la presencia divina, comenzó a congregarse alrededor de Enoc, ansiosos por escuchar el mensaje que el cielo quería revelarles. Enoc se levantó, mirando las caras expectantes, sabiendo que estaba al borde de algo sobrenatural, algo que podría transformar corazones y destinos para siempre. «Un nuevo pacto vendrá», declaró, «y con él un camino para la humanidad hacia la redención. Pero lo que debemos entender es que este camino también implica sacrificios individuales y colectivos. Venir a la luz requiere valentía, y enfrentar la oscuridad vendrá con sus desafíos». A medida que decidió concluir, un sentimiento profundo lo dominó. En su interior resonó una certeza. Su viaje apenas comenzaba. Aquellos que elijan la luz deberán estar listos para temporalmente enfrentar las fuerzas de la oscuridad, porque en la lucha será donde descubriremos la gloria del Altísimo. El tiempo del cumplimiento se acerca, pero cada uno de ustedes deberá estar preparado para el reto. Con estas palabras, el viento trajo presencia de lo que estaba por venir, mientras la multitud respondía con un clamor de aceptación y anhelo. La atmósfera se cargaba de expectativa sobre los acontecimientos que pronto desatarían una oleada de redención. «Esto es solo el comienzo», repitió Enoc, con fe renovada en su corazón, consciente de que ya se estaban cumpliendo las promesas de su Dios. Más allá de su mensaje, un nuevo pacto estaba por ser manifiesto, y un gran misterio aguardaba su desenlace. ¿Qué revelaciones surcarán las corrientes del tiempo y cómo impactarán al mundo futuro? Las preguntas flotaban en el aire mientras, en el corazón de Enoc, principio y fin se entrelazaban en un eterno amor divino.